En aquellos años de principios de la década de 1820 a 1830, había numerosos jóvenes ministros destinados a Hawái que, absorbidos en sus estudios, no tenían tiempo para sostener relaciones con jóvenes casaderas y que de pronto se vieron ante la necesidad imperiosa de casarse en el lapso de unas semanas, pues la Junta de Comisionados se negaba rotundamente a enviar hombres solteros a las islas y aconsejaba a todos aquellos que deseaban trabajar como misioneros allí que averiguasen entre sus amistades si conocían alguna joven que desease acompañarles en calidad de esposa. No hay antecedentes de que uno solo de aquellos misioneros en cierne fracasara en tal intento. Claro que algunos fueron rechazados por las jóvenes sugeridas por sus amistades en primer término, pero tarde o temprano hallaron otras. Hubo muchas discusiones sobre si la decisión de la Junta de Comisionados obedecía a su comprensión de los errores en que podían caer los misioneros solteros o al conocimiento específico de lo que era la vida en Hawái, y parece probable que este último fuese el verdadero motivo, ya que numerosos balleneros habían regresado a New Bedford y Nantucket, a menudo con relatos vívidos de damiselas aborígenes excesivamente generosas. Como consecuencia de tales relatos, los comisionados llegaron a la conclusión de que, dadas las condiciones de vida en las islas, sería prudente exigir a los jóvenes misioneros que vivían en estado de gracia que llevasen a sus propias mujeres, ya convertidas, pero más fuerte todavía era la convicción de que las mujeres constituían el agente civilizador, las propulsoras de la vida cristiana. Por lo tanto, la Junta de Comisionados exigía mujeres no solo para mantener a raya a los misioneros, sino también porque una esposa amante era, a su vez, una misionera de la más persuasiva eficiencia. Por ello, los jóvenes se desparramaron por toda Nueva Inglaterra para conocer a tímidas jovencitas dedicadas a Dios un viernes, declarárseles el sábado y casarse con ellas 3 días después de haber publicado las amonestaciones correspondientes para partir inmediatamente rumbo a Hawái. Ninguna de aquellas odiseas amorosas fue más extraña que la de Abner Hale. Cuando salió de Yale a principios de julio, debidamente ordenado ministro del Señor, medía unos 65 metros de altura y pesaba 61 kilos. Tenía un cutis pálido, era ligeramente cargado de espaldas y sus cabellos rubios estaban siempre pegoteados con su raya en medio. Vestía una casaca como la de todos los ministros de entonces y su cabeza estaba cubierta por un sombrero de fieltro de los llamados chimenea, de 25 centímetros de altura y muchísimo más ancho en la parte superior de la copa que en su base. En su modesto equipaje, una caja atada con una soga llevaba un pequeño cepillo que se le había recomendado para cepillar el sombrero, como única vanidad que se permitía en el vestir, pues razonaba en aquel sombrero, más que ninguna otra cosa, le proclamaba a los ojos de los demás como lo que era, un ministro de Dios. Cuando el coche le dejó en Marlboro, bajó de él muy pulcramente, se ajustó la chimenea, tomó la caja y emprendió el camino de la granja de sus padres. Llegó a la doble hilera de árboles que bordeaba la senda de acceso a la casa sin haber encontrado ni hablado con nadie, y se detuvo un instante, en el cual sus hermanos menores lo divisaron y salieron corriendo al frente del resto de la familia para darle la bienvenida. Apenas se habían congregado en la austera sala cuando Gideon Hale, que reventaba de orgullo ante aquel hijo suyo ordenado pastor de almas, sugirió: Abner, ¿quieres elevar tus primeras oraciones en esta casa? Y Abner, ni corto ni perezoso, se enfrascó inmediatamente en un sermón de varios minutos. La familia lo contemplaba arrobada,
Pero una vez terminada la sencilla ceremonia familiar, Esther, tímida y cariñosa, llevó aparte a su hermano y le susurró: «Ha ocurrido una cosa maravillosa, Abner». «Ya me lo dijo papá, Esther, y me agrada profundamente que hayas entrado ya en estado de gracia». «Sería vanidoso de mi parte referirme a eso», respondió ansiosa la muchacha sonrojándose. «Me refería a otra cosa. He recibido una carta». «¿De quién?» «De Walpole, New Hampshire». Ahora le tocó el turno de sonrojarse a Abner, que preguntó con voz ligeramente temblorosa: pero no pudo pronunciar el nombre que todavía no se había atrevido a revelar a nadie. Esther le tomó las dos manos y le dijo para tranquilizarlo: «Es de la joven más dulce, considerada, afectuosa y cristiana de toda Nueva Inglaterra. Me llama hermana y me pide que la aconseje y ore por ella». «¿Me permites que vea esa carta?», inquirió Abner. «Oh, no, no», replicó Esther vigorosamente. «Me ha sido enviada pidiéndome reserva. Jerusha dice: ¿no te parece un nombre dulcísimo, Abner? Dice que todo está ocurriendo con tanta rapidez que tiene necesidad de confesarse con una amiga de confianza. Te asombrarías ante las cosas que me dice». «¿Sobre mí?», preguntó Abner. «Sí». «¿Le contestaste?» «Sí, una carta de 18 páginas, una carta secreta entre mi hermana y yo». «¿Tu hermana?» «Sí, Abner, porque lo que dice en su carta, estoy convencida de que Jerusha está decidida a casarse contigo». Sonrió a su confundido hermano y agregó: «Estoy entusiasmada, y aunque mi carta era secreta, me tomé el trabajo de copiar una parte de ella». «¿Por qué?». «Porque en esa parte detallé cuidadosamente todos tus defectos, de acuerdo a cómo los vería una joven y animada por mi amor fraternal. Me gustaría darte ese escrito». «Y a mí me agradaría tenerlo», dijo Abner. Cuando Esther se lo hubo entregado, llevó el papel a su habitación y leyó: «Queridísima Jerusha, a quien algún día feliz espero tener el derecho de llamar hermana. Hasta aquí solamente me he referido a las virtudes de mi hermano. Son muchas y no las he exagerado, pues como podrás adivinar, vivir en estrecha armonía en el seno de una numerosa y muy unida familia brinda hasta el intelecto más obtuso amplias oportunidades de descubrir los meandros más recónditos de la mente y el temperamento de otro. A la espera del día en que lleguemos a conocernos como verdaderas hermanas y deseosa de que me juzgues como completamente honesta contigo, considero mi deber ahora hacerte conocer los defectos de mi gentil y cariñoso hermano. En primer lugar, Jerusha no está calificado en muchas cosas y seguramente te desilusionará si son ellas las que buscas más que nada en un marido. Estoy segura de que podría aprender a ser más expresivo y tal vez bajo tus pacientes consejos llegue algún día a ser casi civilizado, pero lo dudo. Es un poco descortés, pero al mismo tiempo honesto. Es atolondrado y rudo, y por haber observado a mi madre en su vida con un marido así, sé cuán difícil puede resultar en ocasiones, pero en toda mi vida no me ha sido posible descubrir cambio apreciable alguno en mi padre, por lo cual tengo que llegar a la conclusión de que eso es algo que las mujeres aprecian enormemente, pero que muy pocas veces se encuentran. En segundo lugar, Abner es irreflexivo en lo que se refiere a las mujeres porque he vivido con él en fraternal intimidad durante 19 años y he compartido sus secretos y él los míos. En todo ese tiempo, nunca pensó en hacerme un regalo que no fuese algún objeto útil. Estoy segura de que no sabe que existen las flores, a pesar de que nuestro Señor se preocupó de que su templo en Jerusalén estuviese construido con los mejores materiales y las maderas más aromáticas.
En esto también se parece mucho a nuestro padre. En tercer término, no es un joven apuesto y hermoso, y la costumbre que tiene de inclinarse hasta parecer cargado de espaldas no contribuye a ninguna de esas dos cualidades. No es cuidadoso de sus ropas ni de su persona, aunque se cepilla los dientes con frecuencia, para que su boca no resulte repelente a nadie. Cualquier día y en cualquier parte de Marlborough veo jóvenes que son físicamente más atractivos que mi hermano, y supongo que algún día me casaré con uno de ellos, pero no acaricio la más leve esperanza de que ese hombre más hermoso, sea cual fuere, cuente con la lista de atributos favorables que acabo de enumerarte de Abner. Sin embargo, sé que a menudo desearía que Abner tuviese un continente más apuesto, que usase la ropa interior un poco más blanca y en general fuese un buen mozo. Jamás poseerá esas gracias de Dios, y si las buscas con preferencia a otras, recibirás un doloroso desencanto. Finalmente, hermana Jerusha, porque oso llamarte así con la más ferviente esperanza de que aceptarás a mi hermano, pues el espíritu gozoso que observo en tu carta es el que Abner necesita muchísimo. Te advierto que mi hermano es a la vez grave y vanidoso, y si no estuviese destinado al ministerio de Dios, esos serían defectos insufribles, pero su gravedad y vanidad tienen origen en la misma cosa. Tiene la seguridad de que Dios le ha hablado personalmente, como en efecto ha ocurrido, y que eso le señala entre todos los hombres. Este es un rasgo sumamente infortunado de Abner, y ahora puedo decirlo porque Dios me ha hablado a mí también, y juzgo por tu carta que ha llegado asimismo a ti, y no encuentro ni en ti ni en mí esa vanidad que caracteriza a mi hermano. En la presencia de Dios he hallado una dulzura que no había conocido antes. Me torna más afectuosa con mis hermanas y más comprensiva de mis hermanos menores. Encuentro un mayor gozo en alimentar las gallinas y batir la manteca. Si Abner rindiese su vanidad en presencia del Señor, sería un marido casi perfecto para ti, Jerusha. Pero de todos modos es un buen hombre, y si lo eliges como esposo, ruego a Dios que conserves esta carta y que compruebes al correr de los años que tu hasta hoy desconocida hermana te dijo la verdad. Había otra carta esperándole en Marlborough. Era del reverendo Eliphalet Thorne y decía simplemente: mientras estés en casa de tus padres, trabaja todos los días al sol y sin sombrero. Si Jerusha te acepta, yo os casaré. Durante 2 semanas, Abner trabajó en los campos de la granja como lo había hecho de niño, y el sol bronceó y fortaleció su piel. Así que cuando llegó el momento de decir adiós a su numerosa y amante familia, se hallaba tan cerca de ser atractivo como habría de estarlo en toda su vida. Pero no se había producido en él aquella relajación de lobreguez de su carácter que Esther había tratado de alentar. Ello se debía, en parte, a que el joven ministro del Señor tenía el presentimiento de que era la última vez que veía a sus familiares y la granja en la que había nacido. Estrechó fuertemente las manos de su madre, pues jamás había sido un muchacho efusivo en sus caricias, y luego la diestra de su padre, quien sugirió con cautela: puesto que te vas, tal vez convendría que preparase el carro. Y sintió un evidente alivio cuando Abner respondió: no, papá, el día es hermoso y prefiero caminar. Me gustaría darte algún dinero, Abner, replicó el padre un tanto vacilante. No es necesario. El reverendo Thorne ya me dio $3. Después se despidió de Esther y por primera vez se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una joven hermosa. Ella le besó, dando así el ejemplo a las hermanas menores. Adiós, dijo él con voz llorosa. Por última vez,
Recorrió el camino que llevaba a la carretera y llegó a Marlborough, donde le recogió el coche que le llevaría a New Hampshire y a una aventura que le espantaba. Al instalarse en la posada de Walpole, Abner se aseó y tomó de entre sus papeles uno que había sido escrito por su hermana. A tu llegada, lávate y cepíllate bien y envía una notita a la señora Bromley que diga: estimada Bromley, ¿me permite usted que tenga el honor y el placer de visitarla esta tarde a las 3? Luego, firma la nota y pone el nombre de la posada en la cual te alojas, por si algún miembro de la familia decidiese ir a buscarte en persona. Apenas había sido despachada la cartita cuando Abner oyó una fuerte voz masculina que exclamaba: ¿se aloja aquí un joven de Massachusetts que debe haber llegado hoy? Y antes que tuviese tiempo de leer con cuidado las instrucciones de su hermana para su primera visita, se abrió bruscamente la puerta de su habitación y fue calurosamente saludado por un caballero fornido que luego rió. Soy Charles Bromley. Supongo que estará usted más nervioso que un potrillo. En efecto, contestó Abner. Tiene usted un aspecto más fuerte y bronceado de lo que nos habían dicho. Sí, el reverendo Thorne me aconsejó que trabajase estas últimas semanas en los campos. A mí me haría muy bien hacer lo mismo, pero vamos a lo que se me ha traído aquí. De ninguna manera deseamos que se quede usted esperando en la posada hasta las 3. Venga conmigo. Atravesaremos por el campo y así podrá conocer antes a la familia. No quisiera causarle una molestia, dijo Abner. Hijo mío, rió el abogado Bromley, tenemos tantos deseos de conocerlo como usted a nosotros. Llamó al posadero y le preguntó: ¿cuánto cuesta esta habitación? 60 centavos por día. Páseme la cuenta a mí. Estos jóvenes ministros de Dios no ganan mucho dinero, dijo Bromley, y luego él y Abner salieron. Bromley abrió la puerta de su residencia como lo había hecho siempre, con un pie, y el joven vestido de negro, que llevaba en su diestra un alto sombrero de fieltro, penetró en el vestíbulo, avanzó firmemente a través del alfombrado piso, hizo una reverencia a la señora Bromley y dijo: es un honor para mí que me haya invitado a usted a su casa. Luego miró a Charity Bromley, de 19 años y bonita, con rizos que le caían sobre los hombros, y dijo, sonrojándose violentamente, y mientras se inclinaba con una nueva reverencia: me es especialmente grato conocerla, señorita Bromley. La otra hermana, Mercy, sufrió un repentino ataque de risa mientras decía: no es Jerusha. El señor Bromley se unió a la risa y dijo: ya sabe usted que las muchachas se eternizan cuando se trata de arreglarse. Usted también tiene hermanas. Cuando baje Jerusha, la conocerá usted enseguida. Es la más bonita de la familia. Abner sintió una ola de paralizante confusión y de pronto se dio cuenta de que la señora Bromley le había formulado una pregunta. ¿Tiene usted una hermana de la edad de Mercy? Ha cumplido 12 años. Lo que quiere decir mi esposa, apuntó el señor Bromley, es que si tiene una hermana de unos 12 años, comprenderá por qué algunas veces tenemos ganas de estrangular a este pequeño diablillo. Aquella idea espantó a Abner, que jamás había oído palabras semejantes en su familia, ni aunque fuera en broma. Mercy, dijo, me parece una criatura demasiado adorable para morir estrangulada. Y de pronto se quedó inmóvil y en silencio, pues por la escalera bajaba Jerusha Bromley, de 22 años, esbelta, de ojos oscuros y cabellos del mismo color, perfectas facciones y un rostro al que servían de marco unos bailarines rizos que llegaban hasta sus hombros. Estaba exquisita en su delicado vestido de muselina rosa y blanca. Abner, después de mirarla un segundo, pensó un poco angustiado.
Esta no puede ser la hermana en quien pensaron para esposa mía. Es maravillosamente hermosa. Con firme paso, Jerusha atravesó la habitación y extendió su mano, mientras decía suave y afectuosamente: lo más inteligente que he hecho en mi vida ha sido escribir a Esther. Me parece que ya lo conozco, reverendo Hale, desde hace tiempo. Se llama Abner, Jerusha, exclamó Mercy, pero su hermana mayor no le hizo caso. Fue una larga, calurosa y encantadora tarde, desde la 1 a las 6. Abner jamás se había visto ante tanto ingenio y francas risas. La única nube de aquel verdadero cielo fue que a su llegada a la posada, Abner había bebido una gran cantidad de agua, por lo cual, a eso de las 4, necesitaba más que ninguna otra cosa una urgente visita al cuarto de baño, situación que jamás había experimentado y que por lo tanto ignoraba cómo resolver. Pero finalmente el señor Bromley dijo abiertamente: acaba de ocurrírseme que hemos estado haciendo hablar a este joven desde hace varias horas. Apostaría cualquier cosa a que le gustaría hacer una visita al... En la cena, Abner se dio cuenta de que toda la familia Bromley observaba atentamente sus menores modales, pero le pareció que se había conducido bastante bien, hecho que le proporcionó un evidente placer, pues aunque consideró que era estúpido juzgar a un hombre por sus modales, comprendió de pronto que deseaba profundamente que aquella familia tuviese una buena opinión de él. A las 8, el señor Bromley pidió a Abner que dirigiese la oración nocturna, y él lo hizo, eligiendo como tema uno que Esther le había indicado después de mucho estudio, el Génesis capítulo 23, versículo 4. Soy entre vosotros extranjero y huésped. Dadme en propiedad una sepultura donde pueda sepultar a mi muerta, apartándola de mi vista. Charles Bromley consideró aquel pasaje excesivamente sombrío para un ministro principiante de 21 años, pero no tuvo más remedio que confesar su admiración ante la habilidad con que Abner convirtió la muerte en una resplandeciente seguridad de vida. De pronto, batió palmas y dijo: familia, a la cama. Estos jóvenes tendrán muchas cosas que decirse. Cuando se quedaron solos, Jerusha entrelazó las manos sobre su falda, miró al casi desconocido y dijo: reverendo Hale, su hermana me ha escrito muchas cosas sobre usted, tantas que no tengo necesidad de formularle preguntas, pero usted tiene que sentir la conveniencia de hacerme algunas. Una que sobrepasa a todas las demás, señorita Bromley, respondió él. ¿Tiene usted una confianza inconmovible en Dios? Sí, más que mi padre o mi madre, y más que mis hermanas. Me agrada saber que no es usted una extraña para nuestro Señor, dijo Abner con evidente contento. ¿No tiene ninguna otra pregunta que hacerme?, inquirió Jerusha. Abner pareció asustado, pero preguntó: entonces, ¿está usted dispuesta a seguir ciegamente el gran propósito de vida del Señor, aunque la lleve a 18,000 millas de distancia de su hogar? Lo estoy. De eso me siento segura. ¿Sabe usted que Owyhee es una tierra pagana, bárbara, en la que impera el mal? Una noche oí hablar a Keoki en nuestra iglesia. Nos relató las oscuras prácticas de su pueblo. Y a pesar de eso, ¿está dispuesta a venir conmigo a Owyhee? Reverendo Hale, respondió ella con firmeza, usted no está a punto de contratarme o tomarme a su servicio para ir a Owyhee, y tampoco me está examinando a fin de comprobar si sirvo para ministro del Señor. Se supone que usted debe preguntarme si deseo casarme con usted. Desde su silla, situada a cerca de 2 metros de distancia, Abner se quedó mudo un instante.
No le había sorprendido aquella declaración de Jerusha, pues se daba perfecta cuenta de que nada sabía sobre las mujeres. Se miró las manos y por fin dijo: «Es usted tan hermosa, señorita Bromley, que no me es posible comprender cómo puede consentir en casarse conmigo. Me asombra que se moleste siquiera en hacerme caso, por lo cual he estado pensando que usted debe de sentirse poderosamente atraída hacia Dios. Me pareció razonable que hablásemos de eso». Jerusha se levantó de su silla, dio unos pasos hacia Abner y luego se arrodilló en el suelo para poder mirarlo directamente a los ojos. ¿Eso quiere decir que teme declarárseme, reverendo Hale?, preguntó. Sí, ¿es usted tan hermosa? Y claro, usted se preguntará, ¿por qué no se ha casado ya? En efecto, reverendo Hale, no se sienta molesto. Toda mi familia y mis amistades se formulan la misma pregunta. La realidad es que hace 3 años, antes que yo llegase a conocer a Dios, me enamoré de un hombre de New Bedford que llegó a Walpole en una visita. Era todo lo que usted no es, e inmediatamente todo el mundo en Walpole decidió que era el marido perfecto para mí. Pero se fue, y en su ausencia, ¿usted utilizó a Dios como sustituto? Muchos lo creen así. ¿Y ahora quiere utilizarme a mí también como sustituto? Supongo que mi madre y mi hermana lo creen, respondió Jerusha con perfecta tranquilidad. Se levantó y volvió a su silla. Sin embargo, mi hermana Esther consideró que la carta que usted le escribió era sincera, reflexionó Abner. Y cuando lo pensó, hizo todo cuanto pudo para convencerme de que me casase con usted, si Esther estuviese aquí ahora. Conforme aquel día único para ambos tocaba su fin, Jerusha descubrió que Abner Hay creía realmente en Dios y que tenía auténtico miedo de tomar por esposa a una mujer que no estuviese enteramente entregada a Dios, mientras que Abner descubrió que no tenía importancia que Jerusha Bromley estuviese o no en estado de gracia. Lo que importaba era el hecho de que estaba dispuesta a permanecer soltera, a no ser que el casamiento le proporcionase la honesta pasión de que era capaz la vida. Y con tales descubrimientos mutuos terminó aquella primera entrevista. Antes de las 8 de la mañana siguiente, todas las cocinas de Walpole, por lo menos todas aquellas cuyos miembros concurrían a la iglesia local, estaban enteradas del estado exacto del noviazgo Hale Bromley, pues la pequeña Mercy había estado espiando y ahora corría de casa en casa para relatar casi sin aliento. Bueno, la verdad es que él no la besó, porque eso no habría sido correcto en la primera visita, pero sí le tomó una mano tiernamente, como en las novelas inglesas. A las 8:30, Mercy y su hermana Carity llegaron a la posada e informaron a su posible cuñado que se hallaba a punto de ser llevado a una gira campestre familiar. Abner preguntó impulsivamente: ¿Va también la señorita Bromley? Jerusha, naturalmente. ¿Cómo si no va a comprometerse? Pero Abner, previendo otro día entero lejos de un cuarto de baño, se negó a desayunar o beber leche o agua, por lo que cuando fueron abiertas las cestas de comida en una encantadora loma de New Hampshire, estaba hambriento y comió prodigiosamente, después de lo cual él y Jerusha se fueron a dar un paseo a lo largo de un arroyo y él preguntó: ¿cómo le es posible resignarse a abandonar un lugar tan precioso como es este? Y ella respondió con oculto sentido: no todos los que seguían a Jesús eran campesinos. A una distancia de más de 2 metros de ella, Abner inquirió otra vez: ¿estaría dispuesta, Jerusha,
¿A partir para Owyhee en esas condiciones? Sí, reverendo Hale, respondió ella. ¿Significa esto que estamos comprometidos? Preguntó él, desviando la mirada. De ninguna manera, dijo Jerusha con firmeza. ¿Por qué no quiere usted casarse conmigo? Porque no me lo ha pedido todavía. Pero yo le dije, sí, usted me dijo, ¿estaría dispuesta a partir para Owyhee? Y yo le contesté, sí, reverendo Hale. Pero eso no significa que esté dispuesta a efectuar un viaje tan prolongado con un hombre que no fuera mi esposo. Abner enrojeció, confundido, y trató de formular diversas excusas, pero sin éxito. Por último, calló y la miró humildemente. De pronto se apartó del tronco del árbol en el cual estaba apoyado. Puso una rodilla en tierra y preguntó, «Señorita Bromley, ¿quiere usted casarse conmigo?» «Sí», contestó ella. Extendió los brazos y le ayudó a levantarse, esperando, naturalmente, que él la abrazaría. Pero Abner se limpió las rodillas del pantalón y después, en una explosión de verdadero júbilo, exclamó, «Tenemos que anunciar esto a la familia». Ella sonrió un poco burlona y ambos regresaron a donde se hallaban los demás. Pero el matrimonio Bromley dormía la siesta. Mercy y su hermana estaban muy despiertas y pudieron adivinar lo que había ocurrido, por lo cual la primera preguntó, ¿estáis comprometidos ya? Sí, respondió Jerusha. ¿Te ha besado Abner? Todavía no. ¿Cómo es eso, Abner? Bésala inmediatamente, exclamó la traviesa niña. Abner Hale besó a Jerusha Bromley por primera vez. No fue un gran beso, la verdad sea dicha, pero cuando terminó, Abner se sorprendió a sí mismo, pues agarró primero a Charity y luego a Mercy y las besó. Luego exclamó delante de dicha, «Nunca había besado a una muchacha y ahora, en un segundo, he besado a 3». Mercy despertó a sus padres chillando, «Ya está, ya está». Y hubo nuevas felicitaciones, después de las cuales Charity sacó un pedazo de papel en el cual había escrito numerosas fechas. Podemos empezar las amonestaciones el domingo, que es el 5, y el lunes 20 pueden casarse. Y luego, volviéndose a Abner, confesó, «Hace 3 semanas, Jerusha decidió casarse contigo después de leer la carta de Esther, pero nos dijo, primero dejaremos que venga a visitarnos por si su hermana es una mentirosa. Pero todos sabemos que no lo era. Además, papá recibió por lo menos 15 cartas con referencias sobre ti». ¿Y toda la familia leyó todas las cartas? Preguntó Abner, un tanto avergonzado. Claro, exclamó Mercy. Y la parte que más me gustó fue esa que dice que aprendiste a cocinar, coser y llevar una casa, por si llegabas a ser misionero. Yo le dije a Jerusha que se casase enseguida contigo, pero así no tendría que trabajar nunca. Pero aquella noche, cuando las 2 hermanas menores acompañaron a su futuro cuñado a la posada para que se asease un poco antes de la cena, Mercy señaló una gran casa blanca y dijo, «A esa casa vino de visita el marino ese de Jerusha. Era un hombre apuesto, aunque como yo solo tenía 19 años, entonces quizá me haya parecido más alto y apuesto de lo que era». Charity interrumpió a su hermana para decir, «Sí, era un más buen mozo que tú, pero no tan simpático y bueno. De cualquier manera, Jerusha nunca se habría casado con él». «¿Por qué no?», preguntó Abner. «Porque se necesita cierta clase de muchacha para casarse con un marino», dijo ella. «¿Qué clase de muchacha?» «Del tipo de Salem y New Bedford, mujeres que están dispuestas a que sus maridos se vayan y no regresen en años. Jerusha no es de esa clase de mujeres, Abner. Ella siempre está ansiosa de afecto. Espero que seas muy cariñoso con ella». «Lo seré», respondió Abner, y en la mañana del día de la boda, cuando el reverendo Thorne llegó en coche desde Boston para oficiar en la ceremonia nupcial de su sobrina, encontró al joven ministro de Dios en un estado de ligera hipnosis.
No puedo creer que voy a casarme con ese ángel, exclamó. Sus hermanas han sido increíblemente buenas y cariñosas. 18 mujeres han estado en su casa toda la semana pasada, haciendo ropa para mí. Nunca he conocido, mostró al reverendo 6 barriles llenos de ropa hecha por las mujeres de Walpole, libros donados para la misión de Owigi y numerosos cacharros. Eliphalet Thorne reconoció. Me alegra muchísimo que tú y Jerusha os hayáis encontrado uno al otro en Dios. Y ahora, si me perdonan, voy hasta la casa para completar los preparativos con mi cuñado de Charles. Al salir de la habitación de Abner, el posadero lo llamó. Si va usted a casa de los Bromley, hágame el favor de entregarles esta carta que acaba de llegar. Y dio al misionero varias hojas de papel plegadas en forma de sobre. Era una carta procedente de Cantón que había ido a Charleston, vía Londres, dirigida a la señorita Jerusha Bromley, Walpole, New Hampshire. El reverendo Thorne la estudió durante un largo rato y razonó. ¿Qué probabilidades hay de que el posadero mencione esta carta a Jerusha antes de que ella parta de Walpole? No muchas, me parece, pero existe alguna por lo cual no puedo quemarla. Además, hacerlo sería un pecado. Pero si yo declaro ahora honestamente, Eliphalet Thorne, tienes que entregar esta carta a tu sobrina Jerusha, mis intenciones serían perfectamente claras. Luego, si la meto en el fondo de un bolsillo, así sería muy lógico que la olvidase. Dentro de 3 meses puedo enviarla por correo a mi hermana Abigail, pidiéndole que me perdone el olvido. Casada ya Jerusha, ¿por qué habría de molestarla a su madre con semejante carta? Abigail no tiene nada de tonta. En consecuencia, metió la carta en el bolsillo y dijo en voz alta mientras atravesaba el prado, rumbo a la casa de los Bromley. Tengo que entregar esta carta a Jerusha en cuanto la vea. Aquella tarde, Abner Hale, de 21 años, casó con Jerusha Bromley, de 22, a quien hacía solamente 2 semanas y 4 días que conocía. Y a la mañana siguiente, la joven pareja partió para Boston y el bergantín Thetis, de 230 toneladas que estaba a punto de zarpar para Owigi. El grupo de misioneros se reunió por primera vez el 30 de agosto de 1821 en una iglesia del muelle de Boston. De los 11 hombres jóvenes congregados en aquel templo, todos eran menores de 28 años y 9 no habían cumplido todavía los 24. Uno hacía 2 años que estaba casado y otro un poco menos de un año. Las 9 restantes se habían casado igual que Abner y Jerusha. Se concertaron las bodas repentinamente, por lo general en la primera entrevista que celebraban los que habían de ser los contrayentes. De aquellos 9 apresurados casamientos, solo John Whipple y su pequeña prima Amanda se conocían desde hacía más de 4 días antes de anunciarse las amonestaciones. De las restantes 8 parejas, 6, al llegar el momento de partir, no habían intimado todavía lo suficiente para llamarse por sus nombres de pila, y entre ellas se hallaban Abner y Jerusha. Muy pocos peregrinos han emprendido una gran aventura con directrices más claras que las promulgadas por la Junta Norteamericana de Comisionados para misiones en el extranjero en aquella pequeña iglesia. Eliphalet Thorne se dirigió a ellos con estas palabras. Hermanos, estáis a punto de acometer una de las más difíciles aventuras, trabajo de misioneros en una tierra pagana. Se os aconseja encarecidamente que sigáis con toda rigidez las siguientes disposiciones. Primera, todos los bienes deberán ser comunes. Sois una familia y como tal recibiréis de nosotros, desde Boston, provisiones regulares que no pertenecerán a hombre o mujer alguna, sino a la familia en general. Si aquellos de vosotros que sois campesinos cultiváis frutas o granos o los vendéis,
El excedente, descontados los gastos, corresponden a la familia. Si las que sois buenas costureras coséis vestidos y los vendéis a los marineros en Owyhee, los ingresos deben ir a parar al arca común de la familia. Segunda, se os prohíbe terminantemente intervenir en el gobierno de las islas y oponer obstáculo alguno al mismo. Sois enviados allí, no para gobernar, sino para convertir a los paganos. Se os ordena que cumpláis dos misiones divinas: hacer que entren en el reino de Dios los ateos e infieles y civilizarlos. La forma en que ellos se gobiernan solamente concierne a ellos mismos. La forma en que aprendan a conocer a Cristo y leer y escribir os concierne a vosotros, ya que debéis recordar que hasta que aprendan a leer y a escribir, no podrán conocer la Biblia y las palabras redentoras de Dios. Por lo tanto, os enviamos para que apresuréis todo lo posible tan digno fin. Tercera, existe una inclinación innata en los hombres de Nueva Inglaterra al comercio, y sospecho, por las habilidades y capacidades naturales que he podido observar en vosotros mientras estudiaba vuestros antecedentes, que muchos progresaríais notablemente en los negocios, pero habéis sido llamados para servir al Señor, y es a esa divina misión a la que debéis entregaros por entero. No recibiréis sueldo alguno, y se espera de vosotros que no os lo ganéis por otros medios. Vuestra única misión es servir al Señor. Y si hacéis eso con toda vuestra capacidad, no tendréis tiempo disponible para acometer empresas comerciales. Finalmente, deberéis elevar a los paganos paso a paso hasta que se encuentren a vuestro mismo nivel. Con el correr de los años, las escuelas que construyáis deberán tenerlos a ellos como maestros, y antes de que desaparezcáis, los púlpitos que hagáis construir en los templos y desde los cuales predicaréis la palabra de Dios, deberán ser ocupados por ellos para continuar vuestra obra. En el último día de agosto, la familia misionera fue llevada al barco en el cual debería vivir durante los 6 meses que duraría el lento viaje a las islas Hawái. El reverendo Thorne los condujo desde la iglesia al muelle, en el cual un velero grande de 3 palos estaba amarrado y descargaba una gran cantidad de barriles de aceite de ballena. ¡Qué hermoso barco!, observó Jerusha a una de las otras mujeres. Me parece que en él no será tan fácil que uno se maree. Ese no es el barco de la misión, apuntó el reverendo Thorne. El que os conducirá está a proa de este. ¡Oh, no!, exclamó una de las mujeres al ver el rechoncho, feo y pequeño bergantín Tetis, que parecía demasiado pequeño hasta para la navegación fluvial. ¿Viajaremos en eso?, preguntó Abner, preocupado, a John Whipple. El bergantín era casi el más pequeño de los barcos de 2 palos capaces de realizar la travesía del Atlántico al Pacífico por el Cabo de Hornos. Medía 27 metros de eslora y 8 de manga. «Quedáis en libertad de visitar la nave, señoras y señores», dijo una voz ronca, y los misioneros y sus esposas conocieron al capitán Retire Janders, un lobo de mar de unos 40 años, fornido, cuyo rostro, curtido por los vientos, estaba enmarcado en una corta barba amarillenta que se extendía de oreja a oreja. El reverendo Thorne fue presentando cada pareja al capitán mientras decía: El capitán Janders ha recibido instrucciones de atenderos durante el largo y tedioso viaje, pero debe quedar perfectamente aclarado que su labor principal es dirigir la nave y llevarla a Hawái. Gracias, reverendo, gruñó el marino. Algunas veces la gente no se da cuenta
de que un bergantín en el mar no es como una granja en Massachusetts. Condujo al grupo a proa, donde había una escotilla abierta, y allá, en las entrañas del bergantín, pudieron ver sus cajas, barriles y otros bultos. Es imposible, absolutamente imposible, que nadie toque nada de eso que está en la bodega hasta que lleguemos a Hawái. Es inútil que pidan. Todos ustedes tendrán que vivir durante el viaje con lo que puedan dejar en sus camarotes. Whipple interrumpió. Perdón, capitán. Usted pronunció el nombre de las islas como Hawái. Nosotros las hemos estado llamando Owyhee. ¿Cuál es el nombre correcto? El capitán miró a Whipple y gruñó. Me gustan los hombres que quieren enterarse de las cosas. El nombre correcto es Hawái. ¿Ha estado usted allí antes? Sí, varias veces. ¿Cómo son las islas? Unos cuantos misioneros no les vendrán mal, por cierto. Bien, esta escotilla es la que utilizarán ustedes para subir y bajar de sus dependencias. Y bajó, seguido de las jóvenes parejas, por la escalerilla angosta y sumamente empinada. Los misioneros y sus esposas estaban muy poco preparados para lo que el capitán Yanders les mostró entonces. Era un espacio sombrío y sucio, de unos 7 metros de largo por 5 de ancho, del cual la mayor parte había sido aislada para una tosca mesa en forma de semicírculo, por cuyo centro se levantaba la base del palo mayor del bergantín. Todos se quedaron mirando aquella lobreguez, mudos, desolados, pero les esperaba un asombro mayor cuando el capitán Yanders apartó una de las cortinas de lona que separaban aquel salón de los camarotes. Este es uno de los camarotes, anunció Yanders, y los misioneros se apiñaron en el hueco de una puerta para ver un cubículo construido para enanos. El espacio total de piso era exactamente 1.75 metros de largo por 1.52 de ancho. No había en él ventanas, ojos de buey ni ventilación posible. La pared que estaba frente a la lona se hallaba formada por el casco de babor del bergantín y contenía 2 literas empotradas de 68 centímetros de ancho cada una y una sobre otra. Una de las paredes laterales contenía otras 2 literas similares. ¿Significa esto que? Preguntó Amanda Whipple sonrojándose. ¿Qué, señora? Preguntó a su vez el capitán. ¿Que 2 parejas tienen que compartir este camarote? No, señora. Significa que el camarote debe ser compartido por 4 parejas, una en cada litera. Abner se mostró aturdido, pero Jerusha, ante el problema, avanzó inmediatamente hacia los Whipple, eligiéndolos como compañeros de camarote, mientras decía: los Hale y los Whipple tomarán este camarote, además de las 2 parejas más que usted desee darnos. Ustedes y ustedes, dijo el capitán, indicando despreocupadamente a los Hewlett y los Kigley. A mí no me molesta dormir en una litera alta, dijo Jerusha galantemente. ¿A usted, reverendo Hale? Ocuparemos la alta, respondió Abner. Y Manuel Kigley, un hombrecito pequeño y simpático, dijo de inmediato: Jephthah y yo tomaremos también una alta. Pero la práctica Amanda sugirió: el primer día de cada mes, los que ocupen ahora las literas altas pasarán a las bajas. Además, las literas de esta pared parecen algo más largas que estas otras. John, sube a ver. Y cuando John Whipple trató de estirarse en el camastro, descubrió que, en efecto, era algo más largo, pero ambos resultaban demasiado cortos. Los 8 misioneros formaron, pues, el primer pacto, pero mucho después de ser olvidado, el que Abner estaba a punto de sugerir caracterizaría a los misioneros. Con una mirada a los 7 rostros desolados
que tenía ante sí en el diminuto camarote, dijo: nuestro dormitorio no es muy grande y tendremos que experimentar numerosos inconvenientes, en especial porque entre nosotros hay 4 mujeres. Pero recordemos que somos en verdad una familia en Cristo. Llamémonos siempre por nuestros verdaderos nombres familiares. Yo soy el hermano Hale y ella es mi esposa, la hermana Hale. Yo soy la hermana Amanda, exclamó la vivaracha jovencita de Hartford, y enseguida añadió: y este es mi esposo, el hermano John. Puesto que acabamos de conocernos, replicó Abner sobriamente, me parece que la más correcta será la designación formal. Los Hewlett y los Quigley se mostraron de acuerdo, por lo cual Amanda hizo una risueña reverencia. ¿Qué les parece?, preguntó de pronto el capitán Yanders, asomando la cabeza por la abertura que dejaba la lona. Muy pequeño, dijo Amanda. Permítanme que les dé un consejo. Amontonen aquí dentro todo cuanto puedan de sus efectos, aunque no les quede espacio ni para moverse. Tardaremos 6 meses en llegar a Hawái y mucho antes me agradecerán que les haya dicho esto. ¿Nos marearemos?, preguntó Jerusha. Señora, replicó Yanders, 2 horas después de partir de Boston encontraremos bastante marejada. Luego entraremos en la corriente del Golfo, que generalmente es bastante peor. Después llegaremos a las aguas de la costa de África, que son todavía peores. Y finalmente, nuestro bergantín será puesto a verdadera prueba contra el Cabo de Hornos, que es el mar más tempestuoso y asesino del mundo. Pero después que logremos pasar el cabo, entraremos en el Pacífico, que es como un lago en el verano. Entonces podrán ustedes comer y engordar a su antojo. ¿Y cuánto tardaremos en llegar al Pacífico?, preguntó Abner débilmente. Más o menos 115 días, rió Yanders y agregó. Ahora les mandaré un muchacho con un destornillador. Atornillen sus baúles al piso. Cuando la marejada sea muy fuerte, no conviene que estén sueltos. Cuando los 8 misioneros vieron al muchacho que les enviaba el capitán, rieron encantados, pues era tan alto y fornido que tenía que encorvarse para que su cabeza no golpease el techo. Pero si es Keoki Kanakoa, exclamó John Whipple. Hubo cariñosos saludos y el gigante hawaiano explicó. Los comisionados me envían para que ayude a cristianizar mis islas. Trabajo para el capitán Yanders únicamente porque me gustan los barcos. Cuando el diminuto camarote quedó abarrotado de equipaje, no era posible ver el suelo y no había lugar alguno para sentarse. Las 4 literas estaban tan próximas que los dedos de los pies de un misionero casi tocaban los del de la litera de al lado.